Hola amigos de las pelotas de mi abuelo, ¿cómo están ustedes? Nuevamente acá reunidos una vez más para traerles un nuevo tema que esta vez va a ser un poco particular, pues nos hará recordar malos y buenos momentos en esa mezcla de sentimientos que siempre produce el fútbol. Antes de todo les recuerdo, no olviden de suscribirse a nuestro programa, compartir y darnos like. Desde ya le agradecemos por esto y también agradecemos la atención que han venido prestando a nuestro programa en los diversos capítulos que hemos desarrollado en los últimos tiempos. Bueno, el tema que les tengo ahora está relacionado a algo que está en boca de todos, el VAR. El VAR ha simplemente transformado el fútbol. Antes se decía de que el error arbitral era parte del juego, hoy eso ya no se acepta. Pero, ¿qué hubiera pasado si hubiera existido VAR en otros momentos, en otras épocas, en otras circunstancias? Entonces vamos a recordar muchas historias de goles anulados, goles que no debieron ser, injustamente anulados, otros que debieron cobrarse, no se cobraron, en fin, fallos arbitrales que incidieron en resultados verdaderamente importantes, ¿no? El mejor ejemplo, y para darles una idea de lo que vamos a hablar, vamos a regresar a 1966. Si ustedes recuerdan, por entonces, ese año del 66, nosotros escuchábamos música en el país del rock peruano, los Daltons, y otras bandas de garaje, como por ejemplo los Shanes, los Mats, un grupo que se terminó yendo a Inglaterra a ser teloneros de Rolling Stones. Los Yorks eran un grupo musical también que estaba codo a codo con los Daltons, peleándose la atención de los muchachos de la época. Lima, por entonces, en 1966, era una ciudad clave del rock sudamericano. Por aquellos tiempos también se dio el debate famoso entre Alberto Grieve y Luis Bedoya Reyes, ambos candidatos a la alcaldía de Lima. Y en ese año 1966 se llevó a cabo el Mundial de Fútbol de Inglaterra. Y a la final de este Mundial, muy famoso, el primer Mundial que tenemos imágenes claras de la televisión, llegaron dos equipos poderosos. Inglaterra, que era el equipo local, y Alemania, que era el equipo que tenía grandes cracks entre sus filas, como a Beckenbauer y otros más. Entonces llegaron a la final de 1966 y ahí tenemos la primera controversia muy bien documentada, el primer fallo arbitral grave que hubiera pasado si hubiera habido VAR. Vamos a recordarlo. Para empezar, el partido se jugó un 30 de julio de 1966 y en los 90 minutos, como en esa época, igual que ahora, en muchas veces se juegan suplementarios, se jugó un suplementario. Y ahí vino un error del VAR grosero. Perdón, un error arbitral grosero. Si hubiera habido VAR, no hubiera existido el error. El tercer gol inglés, porque Inglaterra termina ganando 4-2, pero el tercer gol inglés que se da a los 11 minutos del primer suplementario, simplemente no fue gol. Ustedes van a poder revisar las imágenes, seguramente ya están corriendo las imágenes atrás mío, y el disparo que ejecuta el delantero inglés simplemente no entra al arco. El jugador inglés era Geoff Hurst, hace el disparo, la pelota golpea en el travesaño y pica en la raya, incluso un poquito más hacia afuera que hacia adentro. Y el árbitro y el juez de línea cobraron gol ante el reclamo, evidentemente lógico, de los jugadores alemanes. El score se ponía 3-2. Y obviamente definía la final de un mundial. De hecho, el cuarto y último gol se produce ya acabando el partido, el segundo suplementario, sobre la hora. ¿Qué hubiera pasado
si no se cobraba como no debió cobrarse el gol. Entonces vamos a entrar a esta sección que vamos a llamar el ejercicio inútil, porque no nos lleva a nada. Pero lo que hubiera pasado era probablemente que Inglaterra no hubiera salido campeón mundial y sabe Dios qué hubiera ocurrido en los siguientes minutos de juego. De eso se trata este programa y esta introducción de estas pelotas que no entraron, por ejemplo, y se cobraron gol. Y ahorita se me viene a la mente la última clasificatoria, no sé si recuerdan, cuando Perú fue a jugar contra Uruguay en Montevideo y Trauco hace un disparo desde lejos, apenas un poco más allá de la media cancha, y el arquero uruguayo la agarra con las dos manos y retrocede. Y desde nuestra posición como espectadores ante la TV, nosotros estábamos seguros que había sido gol. De hecho, fue mucho más gol que el que le cobraron injustamente a Alemania. Pero ahí el VAR intervino y simplemente, la verdad, la pelota no llega a pasar del todo porque una porción ínfima del balón no llega a cruzar la raya. Lo que es la vida, ¿no? Bueno, y de eso se trata este programa, porque vamos a hablar de cómo nos afectaron los fallos arbitrales a nuestra selección, a la selección peruana a través del tiempo. Y para comenzar, vamos a recordar el año 1964, que es donde hay el primer gran error arbitral y las consecuencias que nos trajo. Época en que los saicos comenzaban a tocar, los famosos saicos, creadores para muchos del punk, del movimiento de la música punk, o por lo menos se le reconoce como creadores del proto-punk, un movimiento musical y social que un grupo inglés, Sex Pistols, 10 años después sacaría a la luz y serían reconocidos como los precursores del punk, cuando en verdad 10 años antes, los Saicos, un grupo musical del Lince peruano, ya tenía canciones que había sacado en discos de 45 revoluciones, como Demolición, como El entierro de los gatos, o como El escape de Alcatraz, entre otras, ¿no? Ana también, ¿no? Bueno, ese año de 1964, mientras los Saicos alborotaban a la juventud peruana, se jugó un partido en un campeonato sudamericano preolímpico, es decir, clasificaba a las Olimpiadas de Tokio. Jugaba Argentina con Perú y Perú con un empate quedaba bastante posicionado para poder asistir a esta Olimpiada. Perú estaba jugando relativamente bien. En esa época ya jugaba Héctor Chumpitaz en ese preolímpico, un joven Héctor Chumpitaz, ¿no? Y teníamos como 9 a Kilo Lobatón. Lo cierto es que Argentina, ese partido se pone adelante en el score y nos enfriaba y nos echaba un balde de agua ante nuestros sueños de acudir a las Olimpiadas de Tokio. Sin embargo, Perú presiona, se va encima del cuadro argentino, comienza a insistir tercamente en busca del empate y a poco de finalizar el partido, 7-8 minutos antes, un defensa argentino hace un rechazo desde su área, justo cuando Lobatón levanta la pierna sin planchar, levanta la pierna, o sea, a una distancia prudente, y la pelota le golpea en el talón y se introduce al arco. El árbitro uruguayo, Pasos, lo anula y aduce que hay jugada peligrosa de Kilo Lobatón. Esta anulación despertó la ira del público. El fallo no fue correcto para muchos. La ira del público desembocó en que algunos espectadores bajaron a la cancha con la intención de agredir al árbitro uruguayo. Uno de ellos fue el famoso Negro Bomba, que trató de pegarle al árbitro, pero es controlado a tiempo. Pero hubo un segundo personaje que tuvo menos suerte, llamado Edilberto Cuenca, que fue brutalmente reducido por la policía. Esto enervó mucho más a los espectadores. Los proyectiles contra la policía
comenzaron a abundar desde las tribunas. Los aficionados trataron de llegar a la cancha y se creó un caos. Entró la policía y cometió el terrible error de lanzar bombas lacrimógenas hacia las tribunas. Esto fue producto de una decisión de un comandante policial apellidado Azambújar. Al recibir este humo en las tribunas, la gente quiso salir del estadio como de lugar. Sin embargo, las puertas de las tribunas norte estaban cerradas para evitar el ingreso de la segundilla. Quedaron aprisionados y amelcochados seres encima de otros y murieron asfixiados 312 personas, asfixiadas, pisoteadas. Fue una verdadera desgracia. El comandante Azambújar fue sentenciado a 30 meses de cárcel por la decisión de lanzar bombas lacrimógenas. Desde entonces, nunca se volvieron a cerrar las puertas del estadio hasta el día de hoy. El ejercicio inútil que vamos a hacer, así como lo hicimos con la final del Mundial de Wembley, es que si Perú empataba en primer lugar, y quizás lo menos importante, era que íbamos a las Olimpiadas de Tokio. Por lo menos estábamos a tiro de ir, pero lo más importante es que se hubiera evitado la muerte de 312 peruanos. 312 espectadores que fueron a disfrutar de un partido de fútbol y encontraron la muerte aprisionados frente a los fierros de las puertas de la tribuna norte del Estadio Nacional. Esa fue la consecuencia de un gol mal anulado. Avanzamos en el tiempo y nos encontramos con otro gol anulado injustamente. Año 1969. Nos preparábamos para el Mundial de México 70. 1969. Un año al que le hemos dedicado 4 programas anteriores. Los invito a que los busquen. Pongan ahí Las pelotas de mi abuelo 1969 y vean los 4 programas dedicados a ese año. ¿Y por qué dedicamos tantos programas a ese año? Porque pasó de todo el año 69. El hombre llegó a la luna, la famosa frase, este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad, de Neil Armstrong, que fue el primer ser humano en tocar el suelo lunar. Después se produjo también, o se llevó a cabo, el famoso Festival de Woodstock, donde tocaron y cantaron grandes estrellas por 3 días seguidos. Cantó Santana, cantó Jimi Hendrix, cantó Joe Cocker, en fin. Y aparte fue un año donde hubieron grandes bandas musicales y aparecieron Rolling Stones, en fin, Led Zeppelin, una barbaridad de producción musical de primer nivel, bandas espectaculares. Además, se produjeron otros hechos que, como les digo, los pueden revisar en nuestros programas dedicados a este año. Bueno, en agosto de 1969 se llevó a cabo esta eliminatoria. Solamente para hacer precisión, en ese mes de agosto, que fue muy agitado, sucedió un hecho también que vale la pena citar. Los crímenes que la familia Manson cometió en Hollywood. No sé si recuerdan ustedes, pero existía este clan, esta secta de los Manson, que era un grupo de jóvenes que vivían sometidos por este loco Charles Manson, y cometieron el crimen contra Sharon Tate. Asesinaron a Sharon Tate, la esposa de Roman Polanski. Entonces, en ese mismo mes, para comenzar, Perú había derrotado 1-0 a Argentina el día 3 de agosto, iniciando las eliminatorias del Mundial de México. Ese partido fue un partido a todo dar que jugó Perú, y Perico León anota el gol ante una gran jugada previa de Héctor Chumpitaz, que desde su lado izquierdo cruza la línea central y lanza un centro al pecho de Perico, y Perico tenía esa habilidad para que la pelota, cuando vaya al pecho, se quedara dormidita ahí.
Ahí lo usó para bajarla y cuando la pelota está por caer la levanta sobre el arquero Cejas y anota el gol del triunfo. Ese video también lo pueden ver ahora, ha sido rescatado hace poco por alguien que lo consiguió justamente en Inglaterra, encontró este video, qué curioso, ¿no? Y ahora lo podemos disfrutar. Bueno, tras ese partido, los primeros 2 puntos que hacíamos en la eliminatoria, en esa época los partidos ganados valían 2 puntos, nos fuimos a jugar a Bolivia, a La Paz, de visita. Y ahí sucedió este nefasto hecho y vergonzoso. Les comento, el partido se jugó el 10 de agosto. La FIFA había designado como árbitro a un venezolano yugoslavo llamado Sergio Chechelev, de 36 años de edad. Perú salió a jugar a la cancha y no tuvo un buen partido, o no estaba efectuando un buen partido, a pesar que Roberto Chale a los 6 minutos interviene en un disparo de Perico y anota el primer gol con el cual Perú se pone en una ventaja inicial. Hasta ahí todo perfecto, no había ningún problema. A los 23 minutos un delantero boliviano muy bueno, dicho sea de paso, esa selección boliviana también era bastante buena. A los 23 minutos Juan Américo Díaz anota el gol de empate, discutido también por una carga que hacen a Rubiños. Minutos después, en el segundo tiempo, cuando estábamos tratando de aguantar el empate, minuto 79 a 11 del final, ante un saque del arquero boliviano Issa, Héctor Chumpitaz calcula mal al momento de despejar el cabezazo, de despejar de un cabezazo el balón y le introduce al arco propio y Bolivia se pone 2-1. Didi, nuestro entrenador, manda al ataque por las puntas a Julio Bailón y Alberto Gallardo. Y en el minuto 85 rinde frutos el ataque peruano. Alberto Gallardo al borde del área mete un zapatazo, derrota al golero Issa y se consigue el empate. De pronto, Sergio Chechelev, de una manera inesperada por todos, cobra un fuera de lugar que no existió. La discusión se armó de inmediato. Los peruanos saltaron encima con la razón que tenían de que era un gol válido. Si hubiera habido VAR, ese gol hubiera sido declarado válido. Escándalo en el partido. Queda detenido 10 minutos. Salen expulsados Ramón Mifflin y Roberto Chale. La suspensión sería por 1 año, porque fue por agresión. Por consiguiente, de clasificar Perú no iban a ir al Mundial. Sin embargo, la pena se redujo a 9 meses posteriormente y pudieron jugar. Ejercicio inútil. Si Perú empataba con Bolivia, sumaba 3 puntos en 2 partidos. Con los otros resultados que se dieron, Bolivia ganó de local a Argentina y Perú le ganó en Lima 3-0 a Bolivia. Posteriormente, Argentina gana a Bolivia en Buenos Aires. Si se daba ese empate con los resultados que existieron, Perú hubiera ido a jugar en la Bombonera con 5 puntos. Los 4 obtenidos ante Bolivia, de local ante Argentina y Bolivia. A Argentina le habíamos ganado 1-0 y a Bolivia 3-0. Y ese punto que nos robaron en La Paz. Hubiéramos ido con 5 y nos hubiéramos tropezado con una Argentina que apenas hubiera tenido 2 puntos, producto de su triunfo contra Bolivia en Buenos Aires. Ganó 1-0 con gol de penal. Es decir, hubiéramos jugado clasificados y solo para cumplir el fixture. Nada más. Mucho se hablaría sobre Chechelev, el árbitro venezolano, quien arbitraría hasta el año 1973 en Venezuela. Cabe agregar que 2 días antes de aquel partido en Bolivia, justamente fue la muerte de Sharon Tate, la esposa de Roman Polanski. Ese crimen famoso sucedido en Cielo Drive 10050 en Hollywood por los miembros de la familia Manson.
Bueno, ya tenemos otro caso en donde el VAR nos hubiera favorecido. Lástima que no había VAR y tuvimos que ir a jugar a la Bombonera, donde felizmente pudimos arrancar un empate que no lo hubiéramos necesitado. Y hablando de la Bombonera, ahí se produce también una jugada que fue muy discutida. Perú, como todos saben, llega a ese partido final buscando únicamente un empate. Un empate clasificaba a Perú al Mundial. Estábamos de visita, estadio de Boca Juniors, reventando el estadio. Las botellas caían sobre el arco de Rubiños, ¿recuerdan ustedes? Que le terminamos llamando la botellera en vez de la Bombonera aquel estadio. Bueno, aquella vez Perú se pone adelante 1-0, luego empata Argentina 1-1, vuelve a ponerse Perú 2-1, vuelve a empatar Argentina 2-2 y en la última jugada del partido, que fue conducido por el árbitro chileno Ormazábal, en la última jugada viene un centro desde la izquierda del equipo argentino, un centro que va al fondo, a la línea final, un cabezazo de un delantero argentino y la pelota entra al arco. Y el árbitro anula el gol. ¿El mérito lo tuvo el árbitro? Porque hay que ser bien valiente para anular un gol a Argentina de local, un gol que evitaba lo que finalmente ocurrió, que quedó eliminada Argentina. Pero el mérito no es solo del árbitro. Es más, el mérito principal es del juez de línea. Si ustedes revisan esa jugada, cuando viene el centro desde la izquierda del equipo argentino, el juez de línea levanta el banderín cobrando un offside. Ustedes van a decir, oiga, pero está cobrándole un offside a un jugador que no interviene en la jugada. Es un offside pasivo. Sí, era un offside pasivo. Pero en esa época se cobraban los offside pasivos. Ahora no. Tiempo después salió una nueva disposición que indica que cuando el offside es pasivo, ese jugador no se considera adelantado y la jugada prosigue. Es decir, si ese gol hubiera ocurrido en estas épocas, hubiera sido el 3-2 para Argentina y nos hubiéramos quedado con las ganas de clasificar al Mundial. Ojo, no se cobró lo que muchos dijeron, carga sobre el arquero Rubiños, incluso el narrador que era la catedral del fútbol, Eduardo San Román, dice infracción a Rubiños, que ha cobrado el árbitro. No, el árbitro no cobró infracción a Rubiños, tampoco cobró que la pelota había salido de la cancha, que otros sostuvieron esta tesis, ¿no? Que ha cobrado que la pelota había salido de la cancha. No, cobró una posición adelantada que en esa época se consideraba sujeta de cobrarse, a pesar de que el jugador que estaba adelantado no intervenía en la jugada. Hoy, en estos tiempos, el gol hubiera sido válido porque esa posición adelantada se hubiera considerado como pasiva y no se hubiera cobrado. Pero ¿qué hubiera pasado haciendo el ejercicio inútil? Si es que validaban el gol. Si validaban el gol, Argentina ganaba 3-2 y Perú, Argentina y Bolivia hubieran empatado los tres equipos con 4 puntos. Hubieran tenido que hacer otro triangular para ver quién clasificaba al Mundial. Esa fue una jugada muy discutida, pero que fue anulada con mucha justicia a pesar de los reclamos que hubieron. Seguimos avanzando en la historia de nuestro fútbol y de los goles injustamente anulados. Y ahí nos encontramos con un gol que nadie entiende por qué se anuló a la selección peruana. Estamos hablando de las eliminatorias a Francia 98. Perú juega contra Uruguay el 15 de diciembre de 1996. Pocos días antes de ese partido, de esa fecha,
se había producido aquel famoso Ampay de Miramar, en que le encontraron tomándose unas chelas, tomándose unas cervezas, a jugadores del equipo peruano como el Zancudo Olivares, Roberto Farfán, Norberto Solano estuvo ahí y también Marengo. Se castigaron a estos jugadores, menos a Solano, porque Solano no podía jugar contra Uruguay, entonces estaba de permiso, no estaba concentrado, no formaba parte del equipo. Se encontraron estos jugadores tomando cervezas con unas chicas del vóley, que jugaban vóley. La prensa por ahí fue un diario que se ganó con el pase, pum, sacó una primera plana. El equipo peruano viajó a Uruguay, a Montevideo, totalmente vapuleado. Y se enfrentaba a un equipo uruguayo con grandes estrellas. Contaba con Paolo Montero, Daniel Fonseca, Pablo Bengochea y nada menos que el príncipe Enzo Francescoli. Pero al igual que Perú, no llegaban bien al partido. Solo tenían los dos equipos 6 puntos acumulados en 5 fechas. Bastante pobre las actuaciones de ambos equipos. Así, el día del partido, 15 de diciembre de 1996, también si hubiera habido VAR, la historia habría cambiado. Y habría cambiado desde un inicio, porque en el minuto 2 de juego, una carga contra el arquero, el viejo Valerio, una carga de Paolo Montero, se va con todo, cabecea, llevándoselo de encuentro a nuestro arquero y anota el primer gol de cabeza. Ese gol, por ejemplo, se hubiera anulado. Pero no solo ocurrió eso, ocurrió un hecho aún más criticable. ¿Qué pasó? El partido siguió y más adelante se cobra un penal muy dudoso a favor de Uruguay. Aparentemente ahí traban al delantero argentino en el área, cobran penal y Enzo Francescoli se pone frente a Valerio para ejecutar la falta. Patea el penal y el viejo la ataja. Y para hacer más grandiosa la gesta y que no quede en la atajada, hace un saque largo, le pivotean la pelota que le llega al Chorri. El Chorri se adelanta a su marcador y ante la salida del arquero uruguayo se la toca arriba, a un lado. Golazo del Chorri. Golazo del Chorri. Y de repente aparece el árbitro colombiano Felipe Rossi e inexplicablemente lo anula. No puedo decir por qué lo anula, porque hasta ahora no entiende nadie por qué lo anuló. No hubo jugada peligrosa, que algunos pretendieron buscarla, no hubo posición adelantada bajo ningún punto de vista, no hubo ninguna falta de ningún tipo y se anuló el gol con el que Perú hubiera empatado. Pero entiendan la imagen. Perú perdiendo 1-0 ante un gol injusto, le cobran un penal, lo ataja el viejo Valerio, de inmediato saca, el Chorri anota el gol. Estábamos embalados. Si ese gol hubiera valido, si hubiera habido VAR y hubieran valido ese gol, ¿qué hubiera pasado? Y ahí viene la historia, el ejercicio inútil. Hubiéramos hecho 1 o 2 puntos más. Y ya veremos por qué ese punto, digamos un empate, hubiera sido tan importante en esa eliminatoria de Francia 98. Dicho sea de paso, por esos días, de hecho, 2 días después de ese partido, miembros del grupo terrorista MRTA, liderado por Néstor Serpa, toman 300 rehenes de la casa del embajador japonés Morihita Aoki. Estaban celebrando el cumpleaños del emperador Akihito. Eso fue toda una parte de la historia del Perú, del movimiento revolucionario Tupac Amaru, cómo toman de rehenes a esta gente y la mantienen durante mucho tiempo bajo la amenaza de muerte en caso no se cumplan sus exigencias. Pero bueno, sigamos con esta eliminatoria Francia 98 y otro hecho totalmente discutible. Partido en Lima, 2 de abril de 1987.
Habían pasado 4 meses. Perú juega contra Ecuador y Perú estaba ganando 1-0. De pronto, a falta de algunos minutos, faltarían 12, 13 minutos, Pablo Segarra se encuentra, estaba a la defensiva en el área y va a despejar un balón con mucha simplicidad, a meterle un patado hacia afuera para reventar la bola y deshacerse del peligro, cuando el muy hábil jugador ecuatoriano Alex Aguinaga pone el pie justo en el momento en que Pablito Segarra va a patear el despeje y hace que su pierna quede golpeada por el pie del peruano. Eso no es foul en ningún lado. Eso no es foul. Se produjo en el minuto 78 y ese penal solo pudo verlo el árbitro colombiano John Jairo Toro. Cobró penal. Si hubiera habido VAR, no se hubiera cobrado nunca ese penal. Es más, probablemente le hubieran cobrado foul a Aguinaga. Discutidísimo, quedaron empatados 1-1. Y miren, a partir de ese partido, Perú empieza una remontada en las eliminatorias. Estaba octavo, terminado ese partido que estaba octavo. Y después viene los siguientes partidos: derrota a Colombia en Barranquilla, derrota a Venezuela en Caracas, derrota a Paraguay y a Uruguay en Lima. Y aquí viene el ejercicio inútil. ¿El ejercicio inútil cuál es? Si Perú ganaba a Ecuador como estaba ganando 1-0 antes del penal que cobra injustamente don Jairo Torres, o si empataba contra Uruguay aquella vez que anularon el gol al Chorri sin ninguna razón, la selección hubiera prácticamente llegado clasificada a la última fecha de las eliminatorias y no hubiéramos tenido que ir a Chile en la penúltima fecha a jugarnos la vida por un empate que era lo que necesitábamos y que no lo hubiéramos necesitado si hubiera habido VAR en el partido Perú-Uruguay de diciembre del 96 y VAR en el partido Perú-Ecuador en Lima cuando cobraron el penal a Pablo Segarra. La influencia del arbitraje determina a veces la historia de un equipo en un campeonato. Cabe agregar que en el mes de abril, justamente, miren lo que es la vida, cuando jugaron en diciembre contra Uruguay-Perú, el MRTA había tomado la casa del embajador japonés. Cuando juega Perú-Ecuador en Lima en abril, pocos días después, un comando liberaba a los 72 rehenes que quedaban aún bajo la amenaza de los miembros del MRTA. Dicho sea de paso, murieron todos los terroristas en este operativo comando que fue reconocido mundialmente por su eficiencia. Bueno, seguimos avanzando en la historia de los fallos arbitrales y también ha habido algunos que nos han favorecido. Uno de los más recordados por el rival que teníamos al frente fue el gol que hace Rui Díaz a Brasil el 12 de junio de 2016 con motivo de la Copa América. En esa Copa América, Perú había tenido un triunfo ante Haití por 1-0, muy pobre, y un empate ante Ecuador por 2 goles. Brasil, que era el otro integrante del grupo junto a Haití y Ecuador, había ganado 7-1 a Haití y había empatado a 0 con Ecuador. De esta manera, para que Perú pase a la siguiente ronda, tenía que ganar a Brasil, porque si empataba con Brasil, llegaban Brasil y Perú en igualdad de puntos, pero por diferencia de goles clasificaba a Brasil. Entonces Perú se vio obligado de obtener el triunfo. El partido no fue muy bueno, Perú se defendía, no atacaba mucho, pero en el minuto 74 ocurre una jugada por el lado derecho donde Andy Polo, el actual delantero de la selección peruana, se corre por la derecha, desborda su marcador y lanza un centro hacia
entre el punto de penal y la línea del arco, a la entrada de Ruy Díaz. Ruy Díaz mete la mano derecha, bastante solapa para ser sincero, mientras levanta el muslo. O sea, levanta el muslo y mete la mano. Para muchos, de hecho para el árbitro, fue con el muslo que se consigue el gol, ¿no? La jugada no es para nada clara, ¿no? Un VAR obviamente hubiera detectado la mano, ¿no? Eso hubiera sido fácil de detectar. De hecho, los videos después que existen y que ustedes pueden ver ahí algunas escenas, acreditan que fue mano de Ruy Díaz, de la Pulga. Lo cierto es que el gol genera una serie de reclamos muy justos de los brasileños mientras los peruanos se saludaban y festejaban en la cancha el tanto obtenido. El juez duda de validar el gol a pesar que lo ha cobrado. Decide consultar a los jueces asistentes. En esa época se permitía que a través del micro se consulte a los jueces asistentes. Todavía no había VAR, ya estaba por instalarse. Y no se revisaban las jugadas por televisión. Todavía no se revisaban las jugadas en video. Y cuando hace la consulta a los jueces asistentes, ninguno está seguro de la mano de Ruy Díaz. 4 minutos tensos de consultas a cada uno de los jueces asistentes. Finalmente, validaron el gol. Perú clasifica a cuartos de final y deja a Brasil afuera. El equipo de Gareca resucita a partir de ese momento de un pasado nefasto cargado de derrotas. Recupera a partir de ahí la confianza que había perdido. En la siguiente ronda, cuartos de final, nos tocó jugar contra Colombia y empatamos 0-0, por lo cual tuvimos que ir a una definición por penales que la perdimos 4-2. No hubo alargue esa vez. Sin embargo, Gareca, después del partido, se le acercó a Juan Carlos Oblitas y le dijo: Juan Carlos, ya encontré el equipo. Ejercicio inútil de aquel gol validado injustamente. ¿Qué hubiese pasado si se anulaba el gol? Primero, que hubiéramos quedado eliminados en la primera fase, con lo cual hubiéramos continuado con la racha nefasta de derrota tras derrota. Y hubieran habido dudas sobre el equipo. En cambio, Gareca ya creyó haberlo encontrado a raíz de ese triunfo. Injusto, pero triunfo. Y seguimos avanzando y nos encontramos con un gol que jamás debió ser cobrado por lo escandaloso que fue el offside. Hablo del gol que nos hizo Palermo en Buenos Aires, con el cual Argentina nos ganó 2-1, un 10 de octubre de 2009, partido para las eliminatorias que conducían al Mundial de Sudáfrica 2010. Perú estaba muerto, andaba en el último lugar de la tabla, no tenía nada que hacer. Y faltando fechas, o sea, iba a completar fixture. Argentina no estaba muy bien tampoco. Para comenzar, miren cómo estaba Argentina. Estaba en un quinto puesto, clasificaban 4, el quinto iba a repechaje, con 22 puntos. Atrás de Ecuador, que tenía 23, y con un Uruguay respirándole en la nuca, que tenía 21 puntos. A Argentina, después del partido con Perú, le quedaba jugar en Uruguay, en Montevideo, de visita. A falta de 2 fechas, el partido de Argentina, ganarlo era clave. Era de necesidad imperiosa. El partido se juega muy tenso, bastante malo también. 0-0, termina el primer tiempo. Los fantasmas aparecen en el estadio de River. La gente murmura, los murmullos se escuchan, las frustraciones. Argentina podía quedar fuera del Mundial. Empieza el segundo tiempo y el grito de tranquilidad lo pone Gonzalo Higuaín a los 2 minutos de reiniciadas las acciones. 1-0. Ese 1-0 ponía a Argentina en una posición ventajosa para ir a jugar el último partido en Montevideo. A partir de ahí,
El cielo se cayó. Lluvia a mares, torrencial, neblina absoluta. Los espectadores en el estadio y en la TV, y los que lo veíamos por TV, apenas conseguíamos ver las imágenes del partido por la lluvia, por la neblina implacable que se había cerrado sobre el estadio. Y en medio de ese caos climático, en el minuto 88, a 2 minutos de que acabe el tiempo reglamentario, Hernán Rengifo, que sigue jugando hasta ahorita, Hernán Rengifo de cabeza anota un gol que pone el score 1-1. Hasta ahí, Argentina había enmudecido. En medio de ese caos climático, en medio de ese clima atroz, Argentina se lanza con un desorden absoluto sobre el campo peruano. Como les digo, apenas se veía el partido por la neblina. Y ya sobre los últimos 2 minutos de juego, Federico Insúa, desde el lado derecho, mete un centro, un buscapié, que encuentra parado a Martín Palermo a 1 metro de posición adelantada, evidente, clarísima, y empuja la pelota al arco que defendía Butrón, nuestro buen arquero peruano. Gol argentino que, si hubiera existido VAR, jamás se hubiera cobrado. 3 puntos dejan cuarto a Argentina a falta de una fecha. El árbitro fue René Ortubé de Bolivia y la terna también fue boliviana. Ninguno quiso meterse en problemas y cobraron el gol en evidente posición adelantada. Dato curioso. Esa misma noche, en la explanada del Estadio Monumental de la U, Rubén Blades, con camiseta de Alianza Lima, cantaba Pedro Navaja en medio de su tour Todos Vuelven. Por supuesto, se ganó el aplauso de los íntimos, de los hinchas de Alianza Lima y las pifias de los hinchas cremas, ¿no? Bueno, regresando al partido, ¿cuál sería el ejercicio inútil? El ejercicio inútil era que, habiendo Argentina empatado, Uruguay, que venía de atrás y había ganado Ecuador, se ponía adelante de Argentina en la tabla. Y Ecuador le quedaba un partido en casa por jugar adelante, teniendo la última fecha, el partido clave Uruguay-Argentina, donde un empate hubiera clasificado a Uruguay. Y a Uruguay, cuando sale a defenderse en Montevideo, nadie lo gana. El asunto es que Uruguay, ante este resultado, ante este triunfo injusto de Argentina, se ve en la necesidad de ganarle a Argentina en Montevideo. Salió adelante y a atropellar al equipo argentino, dejó espacios y finalmente Argentina gana en Uruguay, que no lo necesitaba porque le bastaba un empate. O sea, el ejercicio inútil era que podía haber quedado Argentina fuera del Mundial de Sudáfrica 2010, ¿no? Incluso Ecuador hubiera tenido opción hasta de clasificar. Así es, de esta manera Argentina pudo estar en Sudáfrica 2010 y a Perú le resultó absolutamente indiferente que cobraran el gol, que anularan. O sea, Perú quedó último, estaba último y terminó último en aquel campeonato, en aquellas eliminatorias Sudáfrica 2010. Así es, amigos, ese es el programa que le hemos traído hoy día. Fallos arbitrales. ¿Qué hubiera pasado si hubiera habido VAR, no? Si hubiera habido VAR en esos partidos. O cuando hubo VAR, si no hubiera habido VAR, ¿no? Imagínense pues que estos goles peruanos hubieran sido cobrados, otros hubieran sido anulados, argentinos. La historia del fútbol hubiera sido otra. Esperemos que el VAR haga más justa esta historia desde que se ha empezado a usar, aunque ya hay algunos comentarios que también dan a entender que los que están en el VAR son seres humanos y que pueden interpretar de diferentes maneras, para unos justo, para otros injustamente. Amigos de las pelotas de mi abuelo, antes de despedirme, no se olviden, suscríbanse,
denle like y compartan. Ayúdenos a hacer más programas como este para ustedes, que esperamos les haya gustado. Para mí, Quique Vázquez, ha sido un placer compartir nuevamente con ustedes. Pongan sus comentarios, denle like, está el botoncito, denle like. Digan si les gustó, si no les gustó, en qué están de acuerdo, en qué no, qué programa quisieran, qué tema quisiéramos que tocáramos en el próximo programa. Igual ya tenemos muchas ideas por delante. Bueno, ahora sí me despido. Disfruten el fútbol, vivan la vida y sean felices. Nos vemos pronto en otro programa más de Las Pelotas de mi abuelo. ¡Chao!